Bien, buenos días estimados alumnos, sean bienvenidos a su curso de Derecho Registral después de una semana que no nos hemos visto, ¿cierto? Debido al feriado del fin de semana pasado. ¿Ah? Así que en la esperanza de que ustedes todos estén bien, que haya sido una semana tranquila, a pesar de la efervescencia, ¿ah?, que ha existido en el mundo político, pero la mayor parte del tiempo nosotros nos llevamos nuestra vida allí con cierta, podríamos decir, lejanía a lo mejor de esas contingencias. Aunque sabemos ya que la próxima semana nos deberemos encontrar a estas alturas seguramente en votación múltiple. ¿Ah? Así que bueno, confiando en que todo eso esté bien, vamos a partir en esta oportunidad por el taller y después en la hora sincrónica vamos a continuar con la hora teórica, ¿ah? Porque este taller en el fondo pertenecía a la semana anterior, antes del feriado. Y como en la primera actividad taller, lo que hicimos nosotros fue entrar en la dinámica de lo que sería, por ejemplo, una actividad relativa a una compraventa. Vimos lo que normalmente piden los eventuales compradores para hacer el estudio de títulos, ¿cierto? Y ahí vimos la nómina de los documentos y las razones por las que esos documentos pueden ser solicitados, ¿cierto? Y ahí vimos toda la serie de certificados, vimos todos los títulos y bueno, ahora entonces corresponde empezar a analizar esos títulos para ver si en definitiva son lo que necesitamos. Piensen que ustedes tienen la calidad para estos efectos, ¿ah?, de abogadas y de abogados que buscan en el fondo examinar el antecedente que les llega, ver si él está de acuerdo con la ley, si sirve para los efectos de hacer un estudio de título y finalmente, desde esta perspectiva, lograr un buen informe. Y dentro de esos, ¿se acuerdan que vimos ahí en el listado de documentos? Se pedían los títulos, ¿cierto? Y ahí nosotros sabemos que los títulos en el sistema de adquisición nuestro tiene que ver con este famoso título y modo, ¿cierto? En el que nosotros tenemos primero el antecedente, ¿no? Por ahí ustedes recuerdan que el profesor Peñailillo define el título en el caso del sistema título-modo como el hecho o acto, ¿ah?, que habilita para la adquisición del dominio. Bueno, cuando nosotros pedimos el título, en el fondo estamos pidiendo entonces ese hecho o acto que habilita para la adquisición. En el caso del sistema más común de los modos de adquirir está el de la tradición, ¿cierto? Y en la tradición, de acuerdo al 675, sabemos que requiere un título traslaticio de dominio. ¿Qué puede ser? De acuerdo al 703 que los define, aquellos que por su naturaleza sirven para transferirlo, por ejemplo, una compraventa, por ejemplo, una donación, una permuta, un aporte a sociedad, excepcionalmente el mutuo. ¿Ah? Bueno, son todas figuración en pago que pueden servir entonces como título de traslación del dominio. Pues aquí tenemos uno, ¿cierto? Tenemos un contrato de compraventa que pasaría a ser entonces, vamos a ir colocando allí nuestras identificaciones, sería el título traslaticio de dominio, ¿no? ¿Cierto? Traslaticio de dominio, ahí al tenor de lo que nos indica precisamente el 675, que exige previo a la tradición, debe existir un título. Pues aquí está el título, ¿cierto? Y de acuerdo al 703, ahí está la definición de lo que es un título traslaticio de dominio, aquellos que por su naturaleza sirven para transferir. ¿Eh? Vamos poniéndole entonces algunos elementos de color a esto. ¿Eh? Ahí tenemos el dato,
en este caso el título, y en amarillo tenemos la explicación. Es un título traslatizo domino al tenor de lo que tenemos en el 675 y 703. Obviamente que tenemos las partes, Patricia, Loreto, a Laura. Aquí este tema tiene algo de costumbre, algo de costumbre, seguramente una costumbre notarial y registral, respecto a quién debe ir primero, si debe ir primero el comprador, si debe ir el vendedor. Y eso es porque si ustedes se fijan, el nombre de nuestro contrato es un nombre compuesto, compra y venta. Entonces, por algunos dicen hay que partir por el comprador, porque el comprador es quien adquiere del vendedor. Y otros dicen, en verdad, es el vendedor el que transfiere y por lo tanto es él el que debe ir primero. Bueno, sobre eso no hay reglas, así que no se preocupen, salvo algún tipo de costumbre notarial y también registral. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos que aquí Patricia, en este caso, es la vendedora y vende a Laura, quien es quien adquiere. Se supone que estamos hablando de un contrato de compraventa de inmuebles en este ejemplo y por lo tanto estamos frente a un instrumento público. Por allí nosotros a veces damos por sentados algunas cosas. Pero claramente un instrumento público entre nosotros tiene una definición, ¿cierto? Y precisamente es el otorgado ante funcionario competente con las solemnidades legales y que si se incorpora en un protocolo se llama escritura pública. Bueno, ¿cómo sé yo? Porque el propio código se encarga de decir ante, ¿ves? Cuando se otorga ante un funcionario competente o ante el competente escribano, estas expresiones están allí. Con eso uno tiende de inmediato a ir identificando precisamente el que estamos frente a un instrumento público, porque está otorgado no en la notaría de don Andrés Ritter, sino que ante el notario, que no es lo mismo, porque a la notaría llegan muchos documentos que se legalizan todos los días, que se perdió un documento, que no está vivo, que una declaración jurada. Esas son legalizaciones, normalmente documentos, hay toda una práctica notarial también regulada allí, pero cuando se trata de un instrumento público significa que es ante mí. En términos concretos sería como el acto de compraventa ha ocurrido ante el notario. ¿Ven? Y por eso es importante que inmediatamente esta expresión esté. Si no estuviera esta expresión, uno podría inmediatamente encontrar dudoso el documento. Y se fija, esto conecta con esto, porque dice, ante mí comparecen. Por esa misma razón es que muchas veces, cuando se discute la nulidad de los actos, y ha pasado mucho, que algunos notarios incluso han sido amonestados, otros destituidos, porque quienes aseguran haber suscrito estos instrumentos públicos, en verdad nunca comparecieron ante el notario. Entonces, ahí uno puede detectar los elementos de nulidad que pueda tener el instrumento. Ante mí comparece. Entonces, cuando me recuerdo en algún caso una cliente quería anular un testamento y una de las testigos que estuvo presente en el testamento decía, bueno, yo llegué al mesón, allí un funcionario me pasó el documento y yo firmé, pero que el notario haya leído el testamento o que yo haya visto al notario, no recuerdo nada. Por tanto, uno inmediatamente dice, claramente aquí hubo un testamento nulo, sobre todo en el caso del testamento que tiene que ser leído por el funcionario en presencia del testador y de los testigos. O sea, claramente allí podríamos decir había un tema con la validez de ese testamento. Bueno, luego se procede a identificar en este caso a la vendedora, Patricia, chilena, casada. Aquí de inmediato se fijan, empiezan los datos para ir, uno va corroborando y dice, ya, está casada en separación de bienes, inmediatamente entonces sabemos que no hay régimen de sociedad conyugal, que la
vendedora puede comparecer sola. Si dijera solo casada, surge de inmediato la duda y uno dice, podría estar casada en sociedad conyugal, entonces debería estar compareciendo el marido como administrador de los bienes de la sociedad y no la mujer sola. Temas que aquí las damas presentes dirán resabios del sistema machista del Código Civil, pues claramente. Pero ahí está, no se ha modificado y al parecer todavía no se va a modificar. Datos de individualización, todos estos están indicados obviamente en el Código Orgánico de Tribunales, que también refiere cuáles son las exigencias que debe contener el instrumento público. Y hace la identificación en la calidad que va a estar durante que obviamente va a ser ella la vendedora, ¿cierto? Bueno, le vamos a ir adornando nuestro estudio del instrumento público. Y obviamente comparece también la compradora. Colocamos allí la calidad, que es Laura, que es viuda. Ya, ven, ahí ya tienen un datillo más también, porque en el caso de ella ya sabemos que está adquiriendo, que puede comparecer sola y que no hay ningún problema. Tiene profesión en este caso, su cédula de identidad. Los domicilios son importantes en los instrumentos públicos porque de alguna manera también sirven en los aspectos procesales futuros si es que se quisiera demandar. Aquí hay una declaración. Para estos efectos aparece un domicilio en que cada una toma ese domicilio y ese domicilio, bueno, se acepta para los efectos de un eventual juicio. Ambas comparecientes mayores de edad, obviamente con eso ya empieza la parte de la solemnidad del acto. ¿Qué queremos decir con esto? Que son personas plenamente capaces, pues eso es lo que queremos decir, ¿cierto? Aquí estamos entonces en la regla del 1446, toda persona es legalmente capaz. Y por supuesto aquí el notario, me imagino, ya ha verificado con la cédula, porque se fija, dice quienes acreditan su identidad con las cédulas antes mencionadas. Entonces ahí hay dos elementos que al notario le sirven para los efectos de la comparecencia. A lo mejor algún día alguna de ustedes será notaria o notario y bueno, tendrán que cerciorarse de estas cosas, que son mayores de edad, que efectivamente son quien dice ser, porque recuerde, nuevamente, es ante mí la persona que está compareciendo. Bueno, entramos ahora de lleno en la parte del contrato. Generalmente, en los contratos de compraventa, lo primero que se individualiza es el objeto, pero no el objeto que nosotros entendemos allá en derecho, sino que en este caso hablamos de el bien corporal inmueble, ¿cierto? Y en este caso se indica la calidad que tiene la vendedora, se señala que ella es dueña. Es importante, dice, es dueña. ¿Por qué? Porque es una declaración. Para que yo después pueda certificar que el título está acorde, tengo que saber que efectivamente quien está cediendo es dueño. Alguien podría decir, bueno, yo le puse ahí que era dueña, pero allá usted si revisó o no revisó los documentos. Claro, obviamente. Bueno, aquí entonces tenemos que en este caso es una cosa corporal inmueble, es un departamento y una bodega y un estacionamiento. Esos son los tres objetos motivos de entonces la compraventa. Aquí cada bien se debe individualizar, ¿ya? Aquí hay aspectos que tienen que ver con el reglamento conservatorio, artículo 78, que señala que se debe individualizar el inmueble objeto de la transferencia. En este caso son tres inmuebles. Fíjense que aquí, esto es importante por si les toca este caso. Por ejemplo, el otro día yo les conté que un colega chico, es decir, un antiguo alumno mío que ya es abogado, se estaba comprando su primera propiedad y
no apareció el estacionamiento, en circunstancia que estaba comprando un departamento con estacionamiento y salía en su escritura derechos de uso y goce exclusivo. ¿Ah? Eso es un tema. Cuando yo compro un departamento, por ejemplo, bodega y estacionamiento, dentro de los departamentos hay algunos que son dentro de los edificios. Hay algunos que se venden porque de acuerdo al plano autorizado por la dirección de obra, es estacionamiento subterráneo. Cuando son estacionamientos subterráneos, que no están en la base del edificio, son estacionamientos y constituyen un inmueble, lo mismo que la bodega. Pero si son estacionamientos de superficie que están ubicados en la misma planta en que se asienta el edificio, dejan de ser estacionamiento y toman otra calidad, que es la de ser estacionamientos que se conceden en uso-goce exclusivo. ¿Qué significa eso? Que en verdad no hay un inmueble autónomo, no hay un inmueble con rol. ¿Por qué? Porque está en la misma base del edificio, lo que significa que pasa a ser un bien común. Lo que pasa es que en este caso la diferencia es que es de uso y goce exclusivo para la unidad a la cual se le asigna, ¿ah? Que es lo que está permitido por la ley de copropiedad actual, la 19.537. Bien, por ejemplo, entonces en este caso tenemos un estacionamiento que va a tener rol porque es un estacionamiento, si mal no recuerdo, subterráneo. Ahí vamos a ir viendo un poquito más abajo si tiene o no rol. Bien, todos están ubicados en el edificio de calle Común Las Condes que conforman sus títulos. ¿Ven? Aquí, ¿qué es lo que uno acostumbra? ¿Ah? Lo que uno acostumbra es transcribir la inscripción conservatoria, porque si no el conservador rechaza, no, que no está igual al título, porque falta, debe complementar, no indica, en fin, una serie de detalles. Así que generalmente uno, desde aquí para adelante, corresponde al, desde aquí, va y copia todo lo que dice la inscripción conservatoria. Hasta ahí. Vamos a poner ahí en un color suave para que no moleste tanto. Muy suave, muy suave. En azul, vamos a colocar. Ahí. Ya. Todo lo que hemos puesto en azul, entonces, si nosotros miráramos la inscripción de dominio de este inmueble, nos encontraríamos que desde aquí en adelante es una transcripción literal de lo que dice la inscripción conservatoria, porque así uno de alguna manera sabe claramente que no va a haber un problema cuando esta escritura llegue al conservador para su inscripción. Pero veamos qué dice y que esto es lo que indica, lo vamos a anotar aquí también, entre paréntesis. Esto está en el artículo 78 del reglamento, donde indica que efectivamente debemos individualizar el reglamento conservatorio. Recuerden que a eso nos referimos cuando hablamos de reglamento conservatorio. ¿Ya? Entonces, ese artículo 78 del reglamento señala, entre otras cosas, la individualización del inmueble. ¿Y cómo se individualiza? Fíjense, departamento número 300, del estacionamiento número 5, en conjunto con la bodega número 5, del edificio allí de nombre Vaticano, ubicado en la calle 4 de la comuna de Las Condes, región metropolitana, de acuerdo al plano archivado. Esto es importante porque desde que en el fondo nosotros tenemos ley de copropiedad horizontal, desde que tenemos ley de copropiedad horizontal, los edificios, recuerden que esta es una forma diferente de inmueble. El Código Civil no tuvo conocimiento ni tuvo en mente la idea de edificio de venta por unidades. El Código Civil sí tenía la idea de que se podía construir un edificio, que podía contar con varios departamentos, pero todo era un solo inmueble. Luego que aparecieron la ley 6.071,
ley de propiedad horizontal y la actual ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria, se estableció que como se puede vender la unidad por separado de lo que significan las otras unidades del edificio, entonces se exigió, tanto por la antigua como por la nueva ley, que el plano sea incorporado dentro de los documentos que deben llegar al conservador de bienes raíces. ¿Bien? Bueno, entonces ese plano se le asigna un número, ustedes pueden ir al conservador y decir, miren, a mí me tocó varias veces ir a mirar los planos. Generalmente algunas cosas se aprenden, no se crean arquitectos. Si pueden, vayan con un arquitecto para que les explique. En alguna oportunidad a mí me tocó ver un plano que era de loteo de parcelas, entonces había un problema con el metraje. Y yo les dije, miren, el plano está, yo puedo ir, puedo pedirlo, pero cuando lo vayamos a leer necesito que vaya alguien conmigo que sepa leer el plano para estos efectos. Así que fue uno de los interesados, llevó su escalímetro y fue midiendo ahí, sacando cálculos y bueno, pudo llegar a las conclusiones que necesitaba. Así que eso es tremendamente importante. Los planos en la actualidad tienen que estar autorizados por la Dirección de Obras Municipales, porque en el fondo recuerden que la aparición de este edificio en un terreno crea un bien. Un bien que era futuro en algún minuto pasa a ser un bien presente, a lo que nos estamos refiriendo, esa alusión del 1461, cuando dice cuáles son las características del objeto, y la primera que decimos cuando se trata de una obligación de dar es que el objeto exista. Que la cosa exista en este caso. ¿Y cómo existe? Cuando tenemos todos sus datos. Entonces ahí ustedes pueden pedir el plano, revisarlo y si no lo entienden, hacerse acompañar. Y dueña además, dice, fíjese, de los derechos en proporción al valor de lo adquirido en unión de los otros adquirentes en los bienes comunes. Esa palabrita es importante en términos de, vamos a poner ahí, ley 19.537, que se refiere precisamente a este concepto nuevo. Ustedes recordarán para estos efectos que el Código Civil no contiene esta idea de bienes comunes en esta fórmula. El Código Civil contiene la idea de la copropiedad. Todos son dueños del todo. Ahí podríamos incluir esta figura, pero obviamente que tiene esto algunos matices. ¿Por qué? Porque aquí es, y ustedes recordarán por allí en su momento, la diferencia entre lo que significa la comunidad pro indiviso y la comunidad pro diviso. Esos términos que utiliza el profesor Peña y Lillo allí en su libro de los bienes y que precisamente en algunas disposiciones del código se mencionan y que por lo tanto cuando habla del pro indiviso significa que es una comunidad sobre la totalidad del bien, mientras que cuando es una comunidad pro diviso significa que hay propiedad exclusiva en las unidades y propiedad común en los demás bienes denominados bienes comunes. Y por supuesto que el bien común máximo en un edificio es el terreno. Ahí es donde está empotrado el edificio. Por tanto, ese nunca puede ser de uno solo. Ese tiene que ser de la comunidad completa. Y por eso los estacionamientos que quedan en la superficie pasan a esta figura del bien común, pero con uso exclusivo. Tiene excluida ahí una franja de utilidad pública, para eso ya lo sabremos en el momento cuando estudiemos, por ejemplo, el certificado de expropiación. Luego, el reglamento señala que deben indicarse los linderos, como dice esa expresión de nuestro reglamento. Y ahí está el norte, el sur, el oriente, el poniente, están los metrajes, ahí por si alguien tiene. Dice,
lo adquirió por compra a la sociedad Inversiones Arma. Aquí empieza a ser como una descripción del título. ¿Ven? Aquí, a partir de esta parte, eso pasa a ser importante, lo vamos a poner en rojo, porque ¿por qué pasa a ser importante? Los adquirió y de ahí en adelante. Porque aquí uno empieza a construir el título. Uno empieza a construir el título. Entonces resulta que la persona que está vendiendo en este minuto compró este inmueble a la sociedad aquí Armas S.A. según escritura de fecha 16 de enero del año 2000, otorgada a la notaría de esta ciudad de don José Musalén, repertorio aquí número 500, de aquí hasta ahí, porque después vienen los roles. Entonces, si yo quisiera saber de algún modo cómo fue esa escritura, qué decía, tendría que ir a esa fecha. Entonces ya tendría dos títulos. Tendría el título precisamente que es el que se va a producir ahora, supongamos en esta venta que va a quedar un título, y si quisiera ver el título anterior, ya sabemos que este título anterior al menos tiene, fíjense, ya sabemos que el título tiene 20 años. Uno inmediatamente piensa, 20 años, acciones de nulidad absoluta, todas extinguidas. Si la compradora, si la vendedora, que en este minuto le alegara a un tercero, ya podría alegar prescripción, incluso por prescripción extraordinaria, 10 años. Entonces, a uno el título empieza a producir ya más confianza. Si aquí dijera, estamos en el 2021, que lo compró en el año 2019, uno dice, mira, pucha, aquí está el título, pero voy a necesitar el anterior. No el del 2019, sino que en el anterior al del 2019. ¿Por qué? Porque los plazos están abiertos. La escritura tiene apenas 3 años. Podría haber una nulidad relativa que tiene acción de 4. Podría haber una nulidad absoluta que tiene acción de 10. Entonces, ahí uno empieza a estar un poquito más confiado. Desde el año 2000 ya tiene 20 años. Bueno, y ahí me dan los datos con los que yo puedo ir a esa escritura y empiezo a hacer el estudio de títulos hacia atrás. Luego viene otro dato importante, que es el rol de avalúo. Esto, obviamente, en tiempos del registro conservatorio no existía porque no teníamos nosotros un sistema de impuestos internos a esa época, ¿no? Cuando salió el reglamento. Hoy día sí lo tenemos y por lo tanto hay una exigión allí de las normas que regulan el impuesto territorial que señalan que todos los inmuebles deben ir a la contribución de los bienes raíces. Está también ahí la ley de patente. ¿Cómo se llama esta ley? Se me olvida. Que refiere todo lo que significa los impuestos municipales. Que no me acuerdo si es el estatuto municipal o la ley de rentas municipales, por ahí puede ser. Entonces, claramente, todo esto tiene que estar enrolado para que Papá Fisco, por supuesto, sepa qué bienes existen y si tienen que pagar o no impuestos. Los roles nos permiten precisamente buscar si están exentas de contribuciones, si no están exentas de contribuciones. Y otro dato importante, nos permiten ubicar también el valor fiscal de la propiedad. Valor fiscal, le vamos a poner allí. Y eso ustedes saben como una alerta ¿para qué? Como una alerta para lesión. 1888 vamos a poner ahí. Claramente, porque aquí uno inmediatamente le dice, oye, pero tú estás vendiendo la propiedad en este valor y resulta que está muy, muy lejano de los valores que tienen que ver en este caso con lo que señala impuesto interno. Entonces, si la propiedad vale, por ejemplo, invento, 250 millones de pesos y el valor fiscal aparece 70, 80 millones de pesos, entonces el comprador podría inmediatamente decir, estoy pagando, pero el doble del justo precio, el triple del justo precio. ¿Es posible? ¿No es posible? Bueno, son cosas que uno tiene que tomar en atención.
Hoy en día han habido esfuerzos, obviamente, desde parte de la autoridad para que los avalúos tiendan a coincidir con los valores de mercado, pero siempre se produce algún tipo de distorsión. Finalmente, para el estudio de títulos, aquí es donde uno se fija en lo fundamental, ¿cierto? Marcamos ahí con rojo. ¿Por qué? Porque esta propiedad se encuentra inscrita en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de Santiago, a foja 14.009, número 12.100 del año 2000. De manera que si yo quiero ahora, porque acá tengo el título, pero no tengo la tradición la voy a tener cuando tenga la inscripción conservatoria, ¿cierto? Voy a llegar a la inscripción conservatoria y ahí voy a decir, ah, efectivamente está inscrita, porque aquí en esta escritura podrían decir cualquier cosa. De hecho, el 1700 precisamente se refiere al valor del instrumento público y precisamente aquí lo que yo declare hace fe en contra de ambas partes. Que el comprador aceptó que era dueño, pero nunca revisó la inscripción. Problema del comprador que no fue diligente, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos entonces, vamos al registro de propiedad, buscamos la foja, el número y el año. Y así sabemos entonces dónde está inscrita y cómo está esa inscripción. Aquí termina la individualización de la cosa objeto del contrato de compraventa, ¿cierto? Está perfectamente individualizado, es lo que a usted le interesa, a su cliente le interesa. Si eso está en regla, fantástico. ¿Por qué? Porque quiere decir que podemos llevar adelante la compraventa. Se revisaron los roles, se revisó la inscripción conservatoria, se fijó que efectivamente tiene dominio, que no hay embargo. Después vamos a conocer los certificados de hipotecas y gravamen y de ver cómo funcionan. Mientras tanto, estamos en lo primero, el título. El título puede ser muchas cosas. De ahí a que sea verdad, gran problema. Ahora, recuerden lo que dije, 1700. El 1700 hace fe en contra de lo declarado. Si aquí dice que era dueño y el comprador no se fijó y después llegó al conservador de bienes raíces y no inscribieron porque nunca había sido dueño, la negligencia es del comprador, porque él está aceptando que el vendedor diga que es dueño y no revisó eso. ¿Ya? Después vamos a ver que contra el instrumento público no hay prueba testimonial, no hay absolución de posiciones, no hay, salvo otra prueba que tenga tanto valor y que el código precisamente lo dice en orden aquí. Claramente después lo vamos a ver. Las declaraciones que se hicieron aquí son condenatorias para las partes porque efectivamente el valor del instrumento público está determinado por el legislador, no por lo que las partes digan ni quieran. ¿Bien? Pero no hemos llegado todavía a ese punto. Vayamos al segundo de los puntos. En este segundo punto estamos frente, dice, al contrato mismo. Dice, por el presente instrumento, Patricia Loreto vende, cede y transfiere a doña Laura, quien compra, acepta y adquiere para sí los inmuebles singularizados en la cláusula anterior. Aquí está claramente, obviamente, la entrada del artículo 1793, obviamente que define la compraventa. Está el 1824, porque está aparece no, antes del 1824 está el 1801, que es el consentimiento, después la obligación, 1824, implícito también el 1871. ¿Por qué? Porque en todos esos artículos está el contrato de compraventa, está el consentimiento solemne, están las obligaciones que tiene el vendedor y están las obligaciones que tiene el comprador. ¿Ven? Entonces, aquí uno empieza a encontrarle también sentido a las normas. Siempre las ha visto ahí en el código, pues aquí en esta cláusula segundo es donde se coloca todo ese punto. ¿Bien? Y aquí empiezan a desarrollarse. Entramos al 3, por ejemplo, el precio. El dinero que el comprador da por la cosa vendida, que dice el 1793, está aquí. Ahí reconocemos. El precio de la compraventa es la suma equivalente en pesos a 7.440 unidades de fomento. Esta es yo diría, es una práctica que entró a propósito
obviamente, del momento en que nuestra economía se indexa, ¿cierto? Es decir, se sujeta a un elemento que produce la actualización automática del circulante, que ustedes conocen como la UF. ¿Ah? Entonces eso automáticamente va reajustando o valorizando el dinero, porque mientras no opere o mientras no se celebre el negocio en definitiva y se firme, el valor queda allí, no se perjudica el valor. Entonces, ¿por qué? Porque la UEF produce un reajuste automático de los valores pactados. Entonces, fíjense que aquí vienen las partes que tienen que ver ya con las obligaciones. Miren, paga en este acto. ¿Por qué es importante? Porque quiere decir que el precio no queda ni pendiente, ni queda a plazos, ni queda para el futuro. ¿Y qué significa eso? Que aquí no hay condición resolutoria abierta. ¿Por qué? Porque no hay ninguna obligación pendiente. Porque se paga ahora. Se paga ahora. Y eso es lo que resulta absolutamente relevante en este caso. Miren, después esta cláusula se va a complementar con otra. La vamos a ir ya incorporando. Fíjense, para nosotros lo que veníamos comentando recién. Vamos a ir colocando aquí artículo 1876. ¿Por qué? Miren lo que dice el artículo 1876. Dice, la resolución por no haberse pagado el precio, no da derecho al vendedor contra terceros poseedores, sino en conformidad a los artículos 1490 y 1491. Hasta ahí es como lo común. Pero dice, si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario, sino la nulidad o falsificación de la escritura, y solo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores. Y esto puede ser la crucifixión del abogado que no se fija en este punto. ¿Por qué? Porque se está diciendo que se paga. ¿Y qué pasa si en verdad nunca se le pagó al comprador? Perdón, al vendedor, nunca se le pagó al vendedor. Y está declarado porque dice que paga en este acto. ¿Ya? Fíjese, paga en este acto a la vendedora en la siguiente forma. ¿Y cómo paga? Con la suma equivalente en pesos, moneda nacional, la cantidad de 743. Estamos claritos con los números aquí, no calzan. Entonces, vamos. Lo que pasa es que esta está alterada, por eso no. 743. Está alterada porque estos son otros valores que había. Vamos a colocar un precio más exacto ahí. ¿No? Ahí. Ya, después no me dan la suma, pero ustedes la arreglan ahí. Ya, entonces, con la suma equivalente en pesos fíjense, aquí dice, con la suma equivalente en pesos, en moneda nacional, y aquí falta una frasecita, porque no quedó, a la fecha de la presente escritura. ¿Por qué? Porque los valores son al momento de celebrar el contrato. ¿Cuál es la cantidad? La cantidad son las 743 que han sido pagadas con anterioridad a este acto. ¿Por qué esto es importante? Por lo mismo que estamos leyendo de este artículo 1876. Porque con esto el vendedor, primero, está reconociendo que ya le pagaron el precio. Y segundo, el comprador está dando cumplida su obligación de pagar el precio. He ahí lo relevante si esto no es verdad. Otra parte del precio dice con la suma equivalente en pesos, moneda nacional, a la cantidad de seititi, que se paga, dice a nombre de la vendedora, que se paga a nombre de la vendedora declarando no, que se paga. Que ahí va un vale vista, se paga
a la vendedora, corregimos allí, que se paga a la vendedora, fíjese esta frase es la crucifixión. Dice, declarando haberlo recibido íntegro y en su entera conformidad, porque inmediato se colocó en el 1876, cuando dice, si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario. Por lo tanto, cuando uno tiene un cliente que tiene que firmar declarando haber recibido el precio, tiene que haber tomado los resguardos necesarios. Generalmente, porque esta es la práctica, nadie paga el precio en la notaría. El precio se paga después de que el título ha sido llevado al conservador, el conservador lo ha inscrito sin ningún problema y la propiedad vuelve con certificado de dominio a nombre del comprador. Solo allí se paga. Entonces, ¿cómo conciliamos en que se diga hoy día, invento, 8 de mayo, que se pagó el precio, y sin embargo el dinero el vendedor lo va a recibir 20 o 30 días después? La práctica ha creado lo que se llama las instrucciones. Las instrucciones las vamos a analizar también en este curso, en virtud de las cuales lo que hacen las partes es dejar el dinero en vale vista, normalmente, en un documento y una declaración que se llama instrucción, pero en la notaría. Queda guardado en custodia en la notaría. Entonces así el vendedor sabe que pagó y se le pagó todo el precio, pero el precio queda guardado ahí en la notaría. Y por otro lado, el comprador sabe que él pagó el precio, que ya no tiene nada que estar cumpliendo porque ha hecho el vale vista, lo tomó allí y efectivamente ha quedado guardado en la notaría. Entonces, si ambas partes adquieren cierta seguridad, el que adquiere obviamente el mayor riesgo es el notario, porque tiene los documentos firmados en su custodia. ¿Bien? Bueno, así que cuidado, porque más de alguno le va a tocar en la corporación de alguna persona que algún día firmó una escritura de compraventa declarando recibir el precio y en verdad nunca recibió nada. Así que yo estas escrituras generalmente cuando aparece que no hay instrucciones, que no hay vale vista y el vendedor aparece declarando haber recibido el precio, yo digo, no, esto no se puede firmar. Derechamente no se puede firmar. Bien, volvemos al objeto, señalando que la compraventa se hace de los inmuebles como especie o cuerpo cierto. Esta es una frase bastante recurrida y conocida entre nosotros, porque la alternativa a vender como especie o cuerpo cierto es vender según la cabida. Cuando uno habla en la ciudad, obviamente siempre habla de especie o cuerpo cierto, porque casi toda la propiedad de la ciudad, de la propiedad urbana, digámoslo así, ya está enrolada. Pero ¿qué pasa cuando yo compro, por ejemplo, hacia el campo, hacia los terrenos, donde usted va allá al interior de la décima, de la octava, y quiere comprar un campito, como me decía el otro día un cliente, quiero comprarme un campito. Ahí no se sabe a ciencia cierta cuánto es lo que se está comprando, 1 hectárea, 2 hectáreas, pero cuando son 30, 40 hectáreas, no siempre está totalmente medido. Entonces, en esos casos se utiliza la otra expresión, según la cabida. Entonces, eso quiere decir que las partes se reservan el derecho de reducir o ampliar el precio si es que la cabida resulta ser otra, y no la declarada en la escritura. 1832, dice, si se vende el predio, con relación a su cabida y la cabida real fuere mayor que la cabida declarada, deberá el comprador aumentar proporcionalmente el precio. Y después, bueno, se va refiriendo a la situación contraria si fuese, en este caso, el vendedor. 1831, el predio rústico puede venderse con relación a su cabida o como especie o cuerpo cierto. Generalmente, por eso le decía, en los predios urbanos la cabida siempre se vende como especie o cuerpo cierto porque están absolutamente ya definidos. Nuevamente empiezan las declaraciones que uno tiene que preocuparse, porque dice, con todos sus derechos, usos, costumbres, servidumbres, activas y pasivas. Con eso, ¿qué estamos declarando?
estamos declarando que efectivamente podría estar comprando yo un terreno que no tiene ningún problema. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa si tiene servidumbres activas? Significa que, si me dicen que tengo servidumbre activa, significa que algo de lo que yo tengo me obliga a ir por otro predio. Tengo el derecho real de servidumbre, por eso es servidumbre activa. Pero tengo que pasar a lo mejor por tránsito a través de otro predio. A lo mejor eso no me gusta. Y si es pasiva, significa que mi predio va a tener que soportar el paso de otro inmueble por allí. Así que todo eso es materia del certificado de hipotecas y gravámenes. Libre de toda hipoteca, gravamen, prohibición, embargo, de manera que si usted no revisó el certificado de gravámenes, esta declaración le juega en contra a su cliente. ¿Ya? Que no sean las servidumbres inscritas con anterioridad a este acto y el reglamento de copropiedad, que obviamente en los edificios siempre está. Denle una vueltecita al reglamento de copropiedad, no necesariamente en el orden jurídico, pero al cliente, y yo esta tarea se la doy al cliente, le digo, usted tiene que revisar el reglamento para saber si hay algo que dentro del reglamento a usted no le gusta. Por ahí una cliente mía en alguna oportunidad compró un departamento y después se encontró con que la fachada del edificio no permitía cortinas de colores. Entonces a ella le gustaba el color burdeo o rojo, no sé. Era un poco intensa para los colores y resulta que la fachada del edificio por reglamento establecía que no podían tener cortinas sino blancas, todos albos y puros. ¿Ah? Así que bueno, a tenerlo presente por si, pero eso ya es materia del cliente. ¿Ah? También los reglamentos de copropiedad contienen los porcentajes, que eso es también importante que el cliente lo sepa, porque va a saber si sus gastos comunes son más caros o más baratos, pero no tiene que ver con el título. Sin embargo, yo haría la recomendación, es una recomendación, que en el caso de comprar, por ejemplo, locales comerciales, si le dieran, o si el cliente quisiera desarrollar una actividad comercial, pusieran ojo en el reglamento de copropiedad. Porque ahí podrían aparecer reglas como, por ejemplo, el avisaje. ¿Ah? Por ahí en alguna oportunidad hay un fallo en ese entonces era el Citibank, que tuvo una pelea con un edificio porque precisamente colocaba toda su imagen corporativa en una especie como de invento, como de cenefa que va superior tiene un nombre eso la arquitectura, yo lo desconozco. Y sobresalía toda esa nombre institucional, entonces tuvo problemas con la comunidad y eso estaba indicado en el reglamento. Entonces, pero eso es materia del cliente, el cliente es el que tiene que darle una vuelta y que él le haga las preguntas de todas maneras, pero no tiene un compromiso con el título, pero sí con a lo mejor, el modus vivendi que se va a establecer allí. Se habla de las contribuciones que estén al día. Por ahí una cliente me dice, ¿qué contribuciones debo pagar? Bueno, hasta la fecha de la escritura paga el vendedor, de la escritura en adelante paga el comprador. ¿No? Gastos comunes, por si hay juicios pendientes, hay que revisarlos también. Y la famosa obligación de saneamiento, ¿cierto? Que ustedes ya conocen por los estudios que han tenido, a lo mejor todavía no los tienen, los van a tener en algún minuto. Artículo 1837, que es donde está la obligación de saneamiento que tiene el vendedor, que es una obligación natural, podría perfectamente eliminarse y no habría problema, ¿ya? Es un elemento de la naturaleza del contrato y que obliga a tener que responder por si alguien quiere también alegar derechos sobre esta propiedad. Aquí, en el quinto, la entrega material. ¿Por qué tiene que especificarse que es entrega material? Claramente, porque en el caso de los inmuebles, la entrega es de orden simbólica jurídico, como se hace a través de un acto, que se llama inscripción conservatoria, ¿cierto? Pero las partes, por práctica, que viene ancestral, obviamente acostumbran señalar cuándo se va a producir la entrega material, le colocan el apellido, porque la entrega jurídica es la inscripción conservatoria. Inscrito el inmueble significa que está entregado, que está verificada la tradición. Entonces, la entrega material del inmueble, objeto de esta compraventa, libre de ocupantes, sin arrendatarios, medieros o cualquier otro tipo de mora, se efectuará una vez inscrita. ¿Por qué una vez inscrita? Porque una vez inscrita se produce la tradición.
Ahí se produce realmente la tradición. Ahí vamos a poner 675. No, estamos acá en 686. Entonces ya sabemos que ahí se va a producir recién la tradición. ¿La propiedad dónde? En el registro de propiedad del conservador. Con todas sus cuentas y gastos comunes y la cuota de contribuciones al día. Son generalmente, por ejemplo, los bancos siempre piden contribuciones al día. Gastos notariales serán de cargo de ambas partes. Esto es netamente convencional. Netamente convencional. ¿Qué quiero decir con convencional? Si uno se fuera al Código Civil, el Código Civil dice que los gastos del contrato debieran ser de cargo del vendedor, porque se supone que los ha incluido en el precio. Pero la verdad es que la práctica ha hecho que siempre estos gastos sean, los de la escritura, sean pagados por ambas partes. Ahora, los de inscripción, es decir, llevarlo el inmueble a mi patrimonio, son de cargo del comprador y eso también es una práctica habitual. Si uno quisiera, podría pactar que todos los gastos fueran por mitad o el vendedor dirá, este es el precio, el resto se hace cargo usted. En fin, eso es autonomía de la voluntad. Cláusula de jurisdicción. Para todos los efectos legales de las partes fijan domicilio. Obviamente estamos hablando de domicilio convencional y el hecho de que fijen para los efectos legales significa que estamos hablando del tema de los tribunales, ¿cierto? Tienen que quedar fijada la jurisdicción. Aquí hay una cláusula de finiquito, las partes declaran cumplida cualquier promesa entre ellas. Es importante porque a veces en las promesas pueden haber quedado alguna obligación pendiente, por lo tanto, claramente conviene, vamos a poner ahí 1554, que está la promesa, posibles obligaciones pendientes. Es mejor que aquí se finiquiten, no quedó nada pendiente desde ese contrato. Es una recomendación esto. Preguntarle al cliente, no dejaron nada pendiente, usted misma revisa la promesa y puede verificar allí qué es lo que puede estar. Finalmente, dice, las partes confieren mandato. ¿Por qué este mandato? Este mandato es porque puede ocurrir que a veces, por ejemplo, el conservador rechace. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno se equivocó en un número. La foja no era la 4, la foja era la 4-5. La foja 4 vuelta, qué sé yo. Entonces usted no le puso el vuelta. Entonces habría que traer de nuevo al comprador, al vendedor, para que firmen. Entonces, ¿qué hace uno? Se confiere poder o le confiere poder a una de las partes. Si las partes no tienen confianza en el abogado, perfectamente le pueden conceder poder a una de las partes para otorgar las escrituras que aclaren, modifiquen o rectifiquen a que pudiera dar lugar el presente contrato, todo ello con el fin de obtener la total inscripción de lo cedido a nombre de la compradora. Hay que tener cuidado. No es para alterar las cláusulas sustantivas, solo aquellas que permitan hacer la inscripción. Ya usted no podría alterar el precio, por ejemplo, porque obviamente, primero hay un problema ético de fondo. El mandato es solo y exclusivamente para este efecto. Y el famoso se faculta al portador. ¿Por qué famoso? Obviamente porque aquí hay un mandato a persona indeterminada. El reglamento conservatorio actual exige que quien celebre el contrato se presente al conservador a inscribir. Tendrían que ir al conservador, el comprador, y tendría que ir el vendedor. Pero a través de este mandato a persona indeterminada se permite, por eso dice al portador, cualquier persona que porte la escritura podrá llegar al conservador e inscribirla. Es una ventaja, obviamente, porque hace que el comprador y el vendedor no tengan que volver a reunirse cada vez que este contrato tiene una operación abierta, en este caso la operación de inscripción conservatoria. ¿Bien?
Bueno, esta cláusula se hizo famosa después de un artículo que escribió Peñailillo ahí en la revista Derecho y Jurisprudencia. Yo lo leí hace muchos años. Y yo, en mis tiempos, cuando al menos yo la empecé a incorporar, porque me imagino que desde que salió ese artículo muchos abogados comenzaron a incorporarla, muchos notarios decían, pero ¿de qué se trata esto? Bueno, con eso demostraban que no habían leído el artículo de Peñailillo. ¿Ah? De hecho, se llama así, se faculta al portador, así mismo se llama. Es un artículo bien interesante, léanlo. Está en la revista de Derecho y Jurisprudencia, no me recuerdo el año, debe ser como de los años 80. Yo lo guardé mucho, durante mucho tiempo, cuando en ese entonces uno fotocopiaba y guardaba sus fotocopias. Hoy día está todo en internet. ¿Por qué? Porque resulta que como es una facultad abierta, es un mandato abierto, si una de las partes falleciese, se acaba el mandato y esa escritura no se puede llevar al conservador. Imagínense que las partes celebraron el contrato el 1 de mayo y luego una se fue de viaje, la otra se fue a vivir al sur, le dejaron a un abogado medio negligente que llevara los documentos al conservador, el abogado nunca fue, ¿ah? Pasó un mes, como a los 3 meses se acuerda, hoy tengo que llevar la escritura al conservador y de repente la ya, oiga, ¿sabe qué? La persona que había salido de viaje se murió, ya no se puede inscribir porque ha muerto una de las personas. A propósito de eso, de una muerte, si mal no recuerdo, es que se genera esta cláusula allí en el estudio del profesor Peñailillo. Ay, esta pifia grave aquí la acabo de ver como un pecado grave. Comprobante, por favor. Ya. En comprobante y previa lectura firman los comparecientes. Ya me acuerdo porque esto no lo redacté yo. Ahí está. En comprobante y previa lectura firman los comparecientes conjuntamente con el notario. Aquí nuevamente están las expresiones que permiten identificar que estamos ante una escritura pública. Conjuntamente firman y esta otra. Porque es un instrumento público. Recuerden que es un instrumento público. Un instrumento público da fe, como dice. Da fe. Y esa fe es tremendamente importante porque a la hora de discutir esto, las escrituras públicas se vuelven, pero absolutamente inamovibles. Fíjese lo que dice el 1700. El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha. Pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe, sino contra ellos. ¿Por qué? Porque en el fondo la parte podría decir, oiga, pero yo nunca dije eso. Oiga, pero yo nunca recibí el precio. Bueno, lo siento, aquí usted dijo que lo recibió y por lo tanto aquí no hay nada más que hacer. ¿Bien? Bueno, hemos hecho este pequeño estudio de un instrumento público para analizarlo allí, para que tengamos el cuidado de que cuando nos toca revisar el estudio, revisemos bien todos estos artículos, porque aquí hay una muy mala práctica de los abogados, que es copiar y pegar y de alguna manera no revisar lo que dicen las escrituras, que a veces puede llegar a ser muy comprometedor para sus clientes, pero ya están firmadas. Entonces, no hagan, no, mira, si es la escritura tipo, nada de que escritura tipo. Usted la lee bien en todas sus partes, la revisa, le pregunta al cliente, el cliente se cercioró de que es así, bien, todo. Cosa que después no se diga que esta fue una lectura rápida, una lectura totalmente negligente y después no se pueda arreglar el problema. Bien, estamos justo en la hora, así que nos vemos en la hora siguiente para nuestra clase sincrónica. Bien, ahora a tomar desayunito y nos vemos en un ratito más.